40 días de oración y ayuno. No faltes. Pueblo Cristiano Bautista en la región Araucanía. Soy el pastor Daniel Colli y les saludo en el amor de Cristo, con el cariño de la Iglesia Bautista, Encuentro con Dios en la ciudad de Loncoche. Bienvenidos a la reflexión bíblica del día 9, en el segundo bloque de la palabra Cristo llamado Renovación, en esta campaña de 40 días de oración y ayuno. El texto bíblico para hoy está en Marcos capítulo 4 y versos 21 al 34. Lectura de la palabra. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Renovados para dar fruto. Nuestra región es rica en frutos nativos de la tierra, que da sustento a mucha gente. Son recursos medicinales, en alimentos, nutrientes y mucho más. Y de varios frutos menciono 6: el maqui, la avellana, el piñón, la mutilla, el changle, el digüeño. Hay emprendedores que han favorecido con cultivos especiales la existencia de este fruto, para que se disfrute en muchas partes del mundo. En el pasaje recién leído vemos que el Señor Jesús utilizó recursos naturales para hablar del buen fruto que debemos llevar todos los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. Es así como encontramos el fruto de la luz, el fruto de la responsabilidad, el de la entrega, el de la capacidad, la inspiración y también de la fe. 6 frutos. Veamos uno cada uno. Fruto 1, la luz de la vida. Dios ha puesto en nosotros su luz, la cual no puede ni debe ser ocultada, debe ser exhibida. Así nos dice la palabra: así alumbre vuestra luz entre los hombres. Fruto 2, responsabilidad. Renovando la responsabilidad de vivir. El Señor repite: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo dice el verso 23. Es una exhortación para poner atención de manera seria y profunda a la verdad de Dios y meditar en ella. El que tiene oídos para oír, oiga. Fruto 3. Una manera de medir, el canon, la medida. Renovando nuestra entrega de vida. La figura de la medida es una verdad que se aplica a muchas áreas. En este caso debemos poner énfasis en que la medida la ponemos nosotros en Él, cómo viviremos. La medida de Jesús fue entregada todo por nosotros. ¿Cuánto está usted dispuesto a entregar
a Jesús. Lo dice el verso 24. Con la medida que os medís, os será medida. Fruto 4. Capacidad. Renovando nuestra capacidad. ¿De qué manera? Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Palabra de Dios en verso 25, la parte B. ¿Qué es esto? Muy sencillo. El sabio recibirá más sabiduría en virtud de su estimulada actitud de aprender. En cambio, el necio por su necedad será más necio cada día. ¿Y qué dice el necio? Lo dice Salmo 14 y 53. No hay Dios. Fruto 5. Inteligencia. La parábola de la semilla nos enseña que debemos acercarnos a Dios llenos de fe. Y es por la fe que nuestra inteligencia será renovada y perfeccionada para entender más los maravillosos misterios de Dios. Aquello que estaba oculto, entonces se llega a entender y a conocer con la sabiduría y la inspiración de nuestro Dios. Cristo nos llama a vivir una vida disciplinada y de esfuerzo. Fruto 6. Nuestra fe. Renovando nuestra fe. La parábola de la semilla de mostaza nos remite a la importancia de depositar nuestra semilla de fe en la persona correcta. Nuestra fe de cambios en nuestra espiritualidad no debe estar en los 40 días de oración y ayuno, sino que en Cristo. Y Cristo nos va a ordenar de que ejecutemos 40 días de oración y ayuno. La fe en la persona correcta tiene alcances eternos. Para ejecutar un renuevo y tener un lindo y hermoso cultivo de frutos como los que hemos nombrado, entonces tenemos que hacer algo. Haga una oración y en esa oración usted dispóngase ante el Señor Jesús y su palabra para ser renovado. También reflexione seriamente sobre su experiencia de fe a la luz de la pregunta: ¿en dónde está su fe? Para el primer ejercicio espiritual, la oración. Recordemos que estamos orando todos los días y por lo tanto allí haga una declaración: Dios Padre Celestial, me dispongo a que tú hagas un cultivo en mi vida espiritual. Y en lo segundo, una experiencia de fe a la luz de la pregunta: ¿en dónde está su fe? Pregúntese varias veces y en algún instante le vendrá la respuesta. Pero aquí la respuesta ya se ha dado. Memorice Romanos capítulo 12 y verso 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios le bendiga y disfrute de exquisitos frutos. «40 días de oración y ayuno. No faltes».